La mesa de hoy, eh, estoy buscándole el nombre, porque se llama Humor en el tiempo, cambios y permanencias en qué y quiénes nos hacen reír, y tiene como invitados a Laura Silento. Las voy a ir presentando. Es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en la USAM y en la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. Es coordinadora de área en el Instituto Raúl Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en cuyo marco realiza las jornadas Artes y Humor. Y el año pasado hizo un banquete que Sí, fue como muy original. pandemia. Exacto. Investiga sobre humor en la cultura popular y desde el arte pop, desde las revistas Cascabel y el fenómeno César Bruto hasta la Botica del Ángel. La otra invitada es Natalia Meléndez Malavet, que está en la pantalla, porque está en España, es española, profesora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga desde 2001, año en que se incorporó como becaria predoctoral, doctora en periodismo por una investigación sobre la comunicación satírica en la prensa, campo en el que es especialista. Integrante del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo de las Artes del Humor en la Universidad de Alcalá, forma también parte del Comité Científico de la Revista Teórica sobre Cultura Popular Gráfica, TVósfera, y es también integrante, entre otras, de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, de la que es directora en una de sus secciones. El otro invitado es Amadeo Gandolfo, acá a mi izquierda, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación actual es la vida y obra del dibujante y humorista Oscar Conti, Oski. Fue becario postdoctoral en la Fundación Alexander von Humboldt de la Fundación Gerda Henkel. Eh, Curó muestras dedicadas a la historieta en Buenos Aires y Berlín. Editó junto a Pablo Turnes la revista Camandí y actualmente es investigador del CONICET. Y me presento yo brevemente para quienes no me conocen. Soy Mara Burkhardt, socióloga, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la UNSAM, doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Soy investigadora de CONICET en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la UNSAM y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Me da un poco de pudor decirlo. Edito una revista que se llama Revista La Rial, que es de la Red de Intercáteras de Historia de América Latina Contemporánea, y coordino el área de humor, historieta e ilustración en el CIAP, que es el instituto donde trabajo. Bueno, después de todas estas presentaciones, la idea de la mesa de hoy es pensar el humor en el tiempo. Surgió, cuento acá un poco de antecedentes, y yo a ellos les mandé unas preguntas bastante ambiciosas, porque me parece que darían para hacer varias jornadas y varias charlas. Pero bueno, también era el temor a quedarnos sin tema. Uno, pero era pensar, bueno, a partir de la coyuntura en que estamos viviendo, que creo yo que está atravesada por el ascenso de las ultraderechas, pero por grandes transformaciones a nivel culturales, políticas económicas y sociales, no sé, desde la aparición de la inteligencia artificial, este, a todos los conflictos que estamos teniendo. Bueno, y creo también que hay cambios o transformaciones en de qué nos reímos, con quiénes nos reímos y las propuestas humorísticas que están circulando, así también como los formatos, ¿no? Creo yo que cuando arrancamos estas jornadas años atrás, el meme ya estaba presente, pero no creo que haya tenido tanta presencia como ahora. Y así distintas manifestaciones de lo cómico y humorístico. Entonces, la mesa tiene como objetivo, bueno, reflexionar, y acá con los especialistas en preguntas bien históricas: qué cambió, qué permanece, ¿no? Y el primer eje que me gustaría como preguntarles, y ahora vemos cómo cada uno responde, es... em,
cuál es el lugar del humor hecho por profesionales en la sociedad, ¿no? Tratemos de diferenciar el humor de los humoristas que hicieron un oficio, ya sea gráfico, pero también puede ser de un comediante, de un actor, o, bueno, distintas formas como vinculadas a una profesión y no al que hace meme, que es un anónimo que podemos hacer cualquiera de nosotros haciendo un chiste, y que piensan, bueno, de su lugar en este momento y que se diferencia con respecto al siglo XX. No sé, como... Bueno, si queréis yo doy un par de ideas. Bueno, y Bueno, aprovecho para dar las gracias por estar aquí contigo, Mara, de nuevo, y con compañeros y compañeras con las que vamos, estoy encantada de compartir la mesa y volver otra vez más a una jornada, ya la cuarta, de estudios del humor y de lo cómico, que es siempre una buenísima noticia. Esta red es maravillosa y estoy muy contenta y muy agradecida. Y la pregunta del lugar que ocupan los y las humoristas, evidentemente profesionales, yo la había orientado por el lugar, casi como el espacio que ocupan, porque por un lado pienso que una diferencia muy grande entre el siglo XX y el siglo XXI es sin duda lo que tiene que ver con la manera en la que nos llega el humor, ¿no? Había una prevalencia enorme en el caso, por ejemplo, del humor gráfico, evidentemente de la prensa, y ahora mismo estamos en un momento en el que la prensa y el humor gráfico que se reproducía de esa manera está de bastante capa caída y bueno, ahora, ¿qué voy a deciros yo, no? Del humor hipermediático que también ha estudiado el profesor Damián Fraticelli, que es la manera en la que mucha gente se está acercando a lo que es el humor gráfico, lo está consumiendo a través de internet, a través de redes sociales y los medios de comunicación, en el caso concreto del humor gráfico, que nos proveían de humor, como podían ser prensa y revistas y demás, pues en este sentido están periclitando. Entonces tenemos una forma de consumo distinta, no dentro de ese material, ¿no? que era la publicación, sino como aislada por parte del propio autor o autora, que a lo mejor en sus redes sociales comparte su viñeta del día. Y no hablemos ya de cómo se está consumiendo humor en otros formatos, digamos, ¿no? Porque es verdad que también nos proveía mucho de humor el audiovisual, la televisión, el cine, la radio, en cierta medida también, claro que sí, cómo no. Eh, y ahora estamos viendo pues cosas muy increíbles, ¿no? Que la gente se está acercando, por ejemplo, a la stand-up comedy, a la comedia escénica, pero porque la ve a través de redes sociales y porque ve esos humoristas que se están dedicando ahora al que se ha hecho tan famoso, ¿no? Al crowdworking, al crowdwork, esta cosa de improvisar con el público y no llevar un texto preparado, sino hablar con ellos y ven a lo mejor algún corte, algún clip. Entonces, el lugar eh, en ese sentido mediático se ha trasladado y también creo que Mara preguntaba un poco, igual me adelanto, pero por el lugar social, ¿no? Y creo, ahora si queréis lo amplío, que estamos en un momento en el que, bueno, creo que se escucha un poquito más a los humoristas como líderes de opinión, o se reflexiona más, o se habla más sobre el humor, pero bueno, cedo ya la palabra porque llevo un rato muy grande hablando y eso no puede ser. buenísimo. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar y gracias por la invitación. Abrís ese micro, porfa, para que pueda escuchar. Con el micrófono mejor. Bueno, nada, a ver, yo lo que estoy pensando ¿No? un poco sobre esta pregunta, yo traje algunas imágenes. Creo que es porque no está el de cuando se os ve a los tres. Esto fue un. Igual hay que apagar los otros. Ahí, Bueno, no. Vení a hablar acá y... bueno, yo cuando vi esta lista de temas que nos mandó Mara, un poco la pregunta la pensé en relación al humorista gráfico. Me interesaba mucho esta pregunta, porque es una pregunta en la que
pensé bastante cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado hace ya mucho tiempo, y porque cuando iba viendo los archivos me daba cuenta de que dentro de los archivos había un montón de ejemplos de apariciones muy inesperadas del humorista gráfico en la sociedad, digamos, ¿no? En la sociedad, en la moda, en distintos lugares. Entonces, no sé si se... Ahí está, perfecto. Disculpen la improvisación, traje solo imágenes, no PowerPoint, pero por ejemplo, uno de esos ejemplos es este, que es el Andrew con Aramburu. Esto debe ser una foto de 1956, 1957, en plena Revolución Libertadora, Aramburu presidente. Pero también hay otros ejemplos de, como por ejemplo, Oski apareciendo en Damas y Damitas junto con una modelo, posando con distintas vestimentas. También Kino en la misma producción fotográfica, esto del año 61. Aparecía, o sea, era como considerado, un poco lo que yo veía era que el humorista en otro momento, el humorista gráfico, y posiblemente, y supongo que esto también se comprueba para el humorista, digamos, el cómico, era una figura que estaba mucho más integrada dentro de un montón de otras áreas, digamos, ¿no? O sea, era un protagonista que lo podía llamar para hacer una sesión de fotos. Después está esta famosa foto que es una de mis fuentes favoritas de toda la vida, que es básicamente Copy con Susana Jiménez, Fue Gente en 1969, el mismo momento en que Gente estaba publicando el Eternauta de Oestergel de Alberto Breccia. Era como una sensación en la que el humorista estaba mucho más integrado, digamos, dentro de eh, el mundo del arte, el mundo de la moda, el mundo de la farándula. Había una ida y vuelta, el mundo de la política inclusive. Y hoy por hoy yo lo que siento es que, por lo menos el profesional, particularmente el profesional demográfico, hoy vive más en una situación de subsistencia. O sea, se ve mucho, yo particularmente sigo a los dibujantes a través de las redes y particularmente a través de Instagram, eh, una precarización muy fuerte de su trabajo y una que tiene que ver fundamentalmente con que ya no existen las páginas de humor en los grandes medios. Ya no existe la página de humor, casi ya no existe la página de humor en el diario, casi ya no existe la página de humor en las revistas. Entonces, que era fundamentalmente el lugar donde los humoristas gráficos eh, tenían un salario, digamos. Entonces, hoy por hoy yo noto sí que pueden tener una popularidad mucho más grande en Internet, pero que esa popularidad grande de Internet también va acompañada de una precarización a nivel social. Eso es un poco lo que tengo como para comenzar. Gracias. Perdonad, es que ocurre una cosa que si no miráis hacia la pantalla se va el sonido. Claro, es un rollo porque cuando miráis hacia los otros se va el sonido y he escuchado la mitad. He intuido. Entonces hay como que mirar hacia el micrófono porque si no se pierde el sonido y no se oye. Bien, gracias Natalia porque sos al mismo tiempo protagonista y espectadora de la mesa. Es como una Claro. posición para la tuya. Soy una interrupción constante y me da mucha vergüenza, perdón. No, le da más dinámica. Bueno, nosotros no nos pusimos de acuerdo previamente, obviamente, en lo que íbamos a presentar, pero me hizo acordar a Amadeo con sus publicidades, donde los humoristas gráficos tenían, ¿no? Ahora nos remontamos al contraste pasado-presente, que era el eje, ¿no? Tenían una visibilidad, ¿no? Como figura pública, este, que, bueno, yo comparto parcialmente un objeto de estudio con Amadeo, que es la dupla de Oski dibujante, Carlos Guarnes escritor. Ambos crearon un autor apócrifo que se llamó César Bruto. Y bueno, y Carlos Guarnes, que paradójicamente era el que nunca aparecía firmando las apariciones del autor apócrifo, porque el autor apócrifo era todo un heterónimo. O sea, cuando César Bruto aparecía, arrancó en 1941 en las revistas de humor gráfico, escribiendo como un bruto, que supuestamente era, y tenía una grafía especial y demás, debía hacerse cargo de la autoría de esos textos que Oski ilustraba
incluso creó la identidad gráfica de César Bruto, que era como una especie de galleguito, proto Manolito de Mafalda. Bueno, y lo paradójico es que justamente Carlos Warnes no firmaba, o sea, el nombre Carlos Warnes no era el que circulaba. Sí circulaba como autor de textos literarios, porque Carlos Warnes escribía otras cosas, entonces aprovechaba esa forma múltiple de firmar los seudónimos, los heterónimos, y no era tan famoso en realidad, pero sí aparecía en publicidades, que a eso iba, la publicidad de un bolígrafo, por ejemplo. ¿No? O sea, coincidentemente, digo, como para aportar algo más a esto. Warnes aparece en publicidades. Sí, Warnes. Y supongo que, bueno, que Oski debía ser más osco y que no estaba disponible para... Todas las películas sobre Oski justamente son ciertas. de su búsqueda. Son verdaderas. Sí, o Eh, si no, sí, haciendo tal cosa y se lo muestra con esos trajes cruzados, cosas de la época. sí. Sí, y en ese sentido lo interesante también es hacer el contraste con la actualidad, porque me parece que en algunos casos, en el caso de Saborido, por ejemplo, se plegó tal vez a un modo de circulación más artesanal, que es montarse en las presentaciones que se conocen a través de las redes, a ocupar el lugar tal vez del columnista político encubierto, que bueno, en medios como la radio, programas de política, ahora están como un poco gastadas las voces, digamos, de los periodistas. Eh, y bueno, y el contraste también me parece interesante con la actividad teatral, que es la de la cultura en vivo, para traer un poco, añadir otro ingrediente. Eh, Hace poco estuve en Bahía Blanca, se hizo un festival de teatro independiente regional, con vistas a luego consolidar el certamen a nivel provincial. Eh, y la obra ganadora, en este caso me siento parte porque, bueno, era una de las tres juradas, fue una obra que era una comedia satírica, con la bronca y algunas quejas de gente que hacía danza teatro, y decía, y bueno, pero yo estoy hace años modelando esta preciosa obra que tiene una cualidad plástica, pero la obra ganadora además es una apuesta, que eso es interesante también en el teatro, que es cultura en vivo, pero en realidad a veces lo que hace es retomar un texto que pertenece a otra época, y era una obra de la década del 90 de Mariela Asensio, que se llama Nadie quiere ser nadie, y justamente trabajaba de una manera muy cruda un episodio de la vida en un barrio cerrado. O sea, la manera en que vive la gente pudiente y la manera en la que tienen que mezclarse las personas que son empleadas, ¿no? En ese medio. Y bueno, ha habido bueno, eso, un episodio terrible que está contado con un humor satírico muy fuerte. Son muy graciosos los personajes que responden a la hija cheta de clase alta que va a una clase de teatro y se encuentra con un montón de chicos que se las rebuscan para poder pagar en la hora de estudio. Bueno, y esa fue la obra ganadora. Y en general el teatro tiene, me parece, una capacidad de resistir desde los saberes de la actuación. La actuación cómica es toda una especialidad, que a veces, bueno, esto bueno, lo estudió Damián también, la televisión aprovecha, porque hay un saber del actor que se hace en el campo teatral, y eso me parece que está absolutamente reforzado, digo, como humor profesional, desde el punto de vista de que el saber del actor cómico es el que se construye con el tiempo, se construye con la experiencia. eh, Esto también lo dijo Dolina, aunque Dolina no es actor, pero bueno, está ahí. Pero me parece que ese es un buen contraste frente a algo con lo que estoy de acuerdo con Amadeo, y es la precarización laboral del humorista gráfico. O sea, hay ahí un contraste, me parece, porque el teatro después de la pandemia empezó digamos, a tener como una especie de auge, fue como una especie de lugar de peregrinación para ver si todavía podíamos
hacer eso de ir a ver teatro y se llena y le va bien. Pero sí me parece que hay algo que incluso tematizan en las redes los humoristas gráficos. No sé si vas a hablar de Gustavo Sala, pero... bueno, Pero justamente estaba pensando en ese ejemplo. sí, porque él blanquea en sus posteos esto de la precarización del humorista gráfico, que bueno, tiene un saber también, o sea, es muy complicado, pero él a veces tiene como incursiones en otras artes, y hace poco había hecho un posteo muy lindo en Instagram donde simulaba, era una especie de parodia de de esos videos de YouTube donde uno ve tutoriales, ¿no? Tutoriales sobre cómo hacer tal o cual cosa, o capacitaciones y demás, y a cada rato, y quedaba tildado con, por favor, haga clic en la campanita, haga clic en la campanita, haga clic en la campanita, como una especie de obsesión bueno, era sumamente cómica y era sumamente patética también, porque no oculta esa precarización. Sí, Para añadir. no, es que es eso. La pregunta que se me ocurrió de la... ¿Querés cambiar? Ay, perdón. Decirle. Bueno, por añadir sobre la precarización una pequeña cosa, estoy totalmente de acuerdo. No, que a mí la pregunta se me ocurrió a raíz de la charla que tuvimos el año pasado, no, en el 2023 con Isabela, que estaba Rep, y Rep se enojó muchísimo y varias veces cuando le sacábamos el tema de los memes. Y era un enojo o era un malestar, y era como yo estoy acá porque soy humorista, y los memes, intervenís, sí. Entonces, sí, ahí yo quería decir, yo creo que el humorista debe haber sido una de las, no sé si primero, por siempre buscar el primero, pero sí un trabajo freelance, ahora lo que estamos monotributistas desde inicios, es decir, muy pocos pudieron vivir publicando en un solo medio, y con eso le alcanza. No sé si Sabat, pero Sabat daba clases también y publicaba libros. ¿Eh? Bueno, por eso, y Kino capaz, hay una entrevista a Kino a fines de los 60 donde le preguntan por Landru o algo así, dice, me gustaría tener la plata que tiene él, como me parece un poco para decir no tener que estar sin dormir, con las entregas acá. Y es verdad que muchos o no viven solo de eso, viven de otras cosas, pero sí tenían una visibilidad y un lugar, me parece. Claro. Sí, cualquiera agarra una sí. Dale, Benítez. No, bueno, un Sí, poco. ahora sí queda agregar. Sí, exacto, para que agregue algo también. No, coincido con vos, Isabela, en el sentido de que siempre fue un trabajo, y con vos, Mare, que fue un trabajo freelance, pluriempleo, y a mí me pasa también investigando a Oski, eh, hay un montón de quejas de Oski sobre por qué, sobre que no llega a fin de mes, que no tiene dinero, que vive trabajando continuamente, cosa que de la cual él también hacía en su momento una especie de presentación de artista, en donde él llegaba a distintas ciudades del mundo y se ponía a trabajar en una revista acá y en una revista allá. Había también una cuestión un poco bohemia detrás de esa idea. Pero lo que a mí me pasa un poco que pienso que hoy por hoy los espacios de publicación formales que tienen los humoristas gráficos están muy reducidos. En eso estaba pensando predominantemente. Y sí que tienen mucha visibilidad en las redes y es posible para los humoristas hacerse de un público en las redes. Yo creo que hay un ejemplo como bastante interesante, que es el ejemplo de Martín Garabal, que es alguien que comienza haciendo hace humor gráfico, hace dibujo, pero termina convirtiéndose en actor de stand-up, o sea, y termina convirtiéndose en actor de sitcoms argentinas,
y en personalidad del stream. Y es como que un poco ese formato, o sea, quizás hace 30 años, 40 años, Martín Garabal simplemente era un humorista gráfico que, como Garaycochea también en algún momento lo tuvo, participaba de vez en cuando en algún programa de televisión. Pero hoy por hoy, al no poder ganarse la vida siendo humorista gráfico, por más de que en otra época ganarse la vida como humorista gráfico haya sido muy difícil también y exigente, lo termina llevando para esto un poco lo que decía Natalia al principio, los otros lugares en donde hoy se consume humor, que son las redes, que son los streams, que son, etcétera. Y en ese sentido también coincido con lo que decía Isabela sobre los memes de autor. Yo particularmente a mí me fascina mucho que los memes de Pedro Mancini, que no es un dibujante que haga humor, pero que toda su presentación de autor a través de las redes está mediada por un montón de memes que son de él nomás. Y que si vos no entendés un poco como el universo, el Pedro Mancini verse, el universo de referencias de Pedro Mancini, de por qué no sé, por qué habla todo el tiempo que está pelado, por qué todo el tiempo habla de que no le alcanza la plata para comprar queso rallado y cosas así, como que esos memes no los entendés, o sea, son parte de como una narrativa propia de autor que construye él. Natalia, sí, no sé si te querés agregar algo. Bueno, he escuchado solo la parte última porque lo que se ha dicho en la sala no me llegaba, pero evidentemente tienen que tender a la diversificación porque, y aparte, la presencia y la visibilidad es fuerte en redes, pero también como una forma de conseguir nuevos trabajos. Es decir, si yo tengo muchos seguidores, es posible que se fijen en mí para hacer un podcast, por ejemplo. O si yo aparezco en un podcast, posible que me salgan bolos de yo no sé qué. Entonces, al final es un poco, claro, es un poco esclavo. Tú estás como autoexplotándote un poco y sacando pues, tu vertiente social y dando una imagen de que estás haciendo esto o lo otro para ver si te pueden salir más cosas. Es verdad que hubo precariedad en el pasado y hubo presencia e interés. Yo, en el caso español, por ejemplo, un gran boom en los años 70 que hacía que hubiera protagonismo de los dibujantes y que aparecieran, por ejemplo, pues eso, como, yo qué sé, tertulianos en televisión, de pronto fuesen pues, personas que era interesante lo que podían opinar. Y bueno, ahora es que ya las tertulias de televisión son una cosa tan, no sé en Argentina, pero son una cosa tan light, tan politizada y tan en donde ya no se lleva a intelectuales, a líderes de opinión, sino a gente que va a decir un poco, bueno, lo que un bando quiere oír, lo que otro, y ahora no tienen ese protagonismo, digamos, en los medios sociales, en los medios de comunicación convencionales. Pero desde luego precariedad y necesidad de multitarea y de diversificación y de ese tipo de cuestiones del pluriempleo, toda la del mundo, porque es verdad que no hay espacio donde poder ser tú asalariado de un solo medio, salvo muy escasísimas excepciones. Buenísimo. ¿Cuál es la pregunta? Háganme la traducción simultánea. Desde ahí es que no la oigo. No sé si abriendo el micrófono del otro ordenador hay como una imagen en la que estáis los tres y hay un micrófono silenciado. No sé si abriendo ese yo escucharé la sala, no lo sé. A ver. No. Bueno, veremos para las próximas jornadas también cómo podemos resolver esto. Yendo yo para allá, no hay problema. Claro, eso sería bueno, que vengas para acá. Claro, y tener para no movernos. Sí, no. Bueno, un poco estábamos hablando del lugar de los humoristas profesionales y el lugar del humorista en la sociedad. También me venía a la cabeza cómo esto
de la presencia de los humoristas, ¿no? También cómo se fueron cada uno haciendo sus personajes, porque hay algunos que son como realmente muy tímidos y que capaz no tienen el perfil. Kino es uno de ellos, ¿no? Pero después, no sé, pensaba en Maitena, ¿no? Que se construyó, creo yo, con un modelo de rockstar, más o menos, ¿no? Esto que sus mismas publicaciones, no sé, yo me acuerdo cuando alguien hablaba de Clarín en el 2000, me parece que saca su historia de la historieta o sus libritos, ¿no? Sobre historia de la historieta y el humor y la pone a ella, ¿no? En una es Mafalda, en otra es Patoruzú y en otra es Maitena. No son sus obras, sino es ella misma, ¿no? Y cómo capaz funciona como un eslabón en esto, porque en esto de que también en las redes tienen que construir una imagen de sí. El humorista ya no es simplemente lo que produce, sino cómo presenta su producción, cómo responde a los comentarios, es decir, qué imagen de sí construye en esa comunidad virtual, ¿no? De estar cada 2 por 3 haciendo, no sé, alguna imagen mostrándose. Para los humoristas y para los historietistas a veces es lo mismo, ¿no? Pero cómo construyen este, esa imagen de sí y cómo se van presentando socialmente. Nada, me parece interesante esto de recuperar estas expresiones del siglo XX que no son muy conocidas. Me parece que acá varios no conocíamos esa faceta de modelos de publicidad de los humoristas. Em, y como un poco recuperando lo que decía Isabela, también una pregunta que yo había puesto era cómo evalúan el impacto del meme sobre el humor profesional, ¿no? No lo digo meramente en términos de competencia, temas llegadas, sino también en el impacto de la producción misma del humor, si se quiere, de los tipos de humor que se hacen, y también en la visualidad. A mí no sé, vería cierta, esto de la urgencia hace que, me parece a mí, esos dibujos cuidados de un Quino, de un Garay Cochea, no sé, uno ve las revistas anteriores y ve así rebosantes de trazos y con una diversidad pasmosa y al mismo tiempo una prolijidad, bueno, también fue una época, ¿no? Pero parece que todo eso ya no importa, ¿no? Y la urgencia hace que primen otro tipo de resoluciones gráficas. Bueno, mi pregunta era, ¿ustedes qué opinaban? Bueno, yo muy rápidamente mientras os cambiáis de sitio, porque me estoy haciendo mover todo el rato. Dale, habla vos entonces. Claro, mira, yo lo veo en dos líneas. La irrupción del meme tiene una parte, claro, que para los humoristas ha sido un poco negativa, sobre todo pensemos, por ejemplo, ya lo dicen algunas personas que están trabajando no solo en humor gráfico, sino en guión, en programas de infoentretenimiento, ¿no? En programas de actualidad con humor, que de pronto dicen, Dios mío, estamos en la mesa de redacción y ya los memes sacaron todo lo que se podía hacer de chiste de esta noticia de hoy, cómo le damos una vuelta para que no repitamos lo que ya todo el mundo ha visto en redes. Eso por un lado es realmente una problemática. Y por otro lado es verdad que hay una oportunidad, quiero decir, que hay algunos casos en los que, por supuesto, los autores de memes son anónimos, pero hay otros casos en los que hay, sobre todo, ¿no? Lo que veníamos a llamar tweetstars, cuando Twitter se llamaba Twitter, ahora no sé si hay que llamarla Xstars o qué hay que hacer con Twitter también y con X, porque es un problema muy grave también desde que cayó en manos de Elon Musk, pero realmente hay una serie de personas, por lo menos en España ha ocurrido, en Instagram también y en otras redes, que, bueno, han encontrado ahí, a través de esos memes que hacían, la manera de enseñar lo que hacían, ¿no? Crear su portfolio profesional y dar el salto a partir de esa plataforma a ya convertirse en profesionales. Entonces, bueno, tiene esta vía como todo, quiero decir, como todo lo que aparece y todo lo que utilizamos de más nuevo, pueden ser los memes o puede ser un tema que me gustaría que sacásemos ahora, creo que ha salido por ahí, la inteligencia artificial. Todo depende también de cómo lo utilicemos, ¿no? De cualquier tipo de novedad, ¿no?
Estación así. Bueno, sí, estuvo muy sugerente, Mara, tu planteo, porque estaba pensando, bueno, esto que le molesta a los humoristas gráficos del meme es lo inclusiva que es la creación de memes y su fácil viralización y demás. Que bueno, es lo que de alguna manera propone Nicolás Burbio con su concepto de postproducción. O sea, lo que se hace es tomar materiales que ya existen, recomponerlos y generar eso nuevo. Por lo tanto, lo que se produce es un fuerte efecto y además una rapidez en la resolución. O sea, un meme se saca modificando, trabajando, manipulando una foto existente y bueno, eso son 2 segundos. Pero bueno, tal vez del lado de lo que los humoristas gráficos pueden decir que no se puede hacer meme, es la caricatura. La caricatura es el arte gráfico de trabajar reproduciendo con variaciones deformantes la figura humana, es el arte del dibujante, y que me parece que, bueno, eso obviamente el meme tiene una instantaneidad que no puede competir, pero hay algo que, bueno, el humorista gráfico puede defender, ¿no? O sea, hay algo del arte gráfico que es imposible de llevar al meme, ¿no? Eso me parece interesante y justo había traído, no me voy a levantar a buscarla, gracias. Había traído esta revista por otros motivos, pero esta es Satiricón, la revista bueno, Mara estudió en la serie que termina con la revista Humor, que fue el gran fenómeno, y a mí, bueno, me interesó porque es tan pop y tan posmoderna y tan... Pero justamente hace poco para el libro que están preparando con Damián y con Cristian, eh, tomé las historietas satíricas que dibujaba Osvaldo Pérez de Elías. Y Natalia, seguramente para vos debe ser un nombre muy, muy conocido, porque Pérez de Elías se mudó a España y hizo mucho de su carrera en España y falleció allá y sé que el instituto le hizo algún homenaje. Pero bueno, lo que me parecía notable, que tal vez estaría bueno ahora puede circular entre los presentes, es que él tomó un formato importado de Estados Unidos de la revista Mad, que es la sátira a los productos de la cultura de masas, películas, programas televisivos y algunos otros objetos también que tomó para parodiar, pero la revista Satiricón lo que incluyó en ese trabajo que parecía una copia exacta de la revista Mad, que era la revista más exitosa de humor en el siglo XX tal vez, no la única en su estilo, pero la más exitosa, es que en las ficciones donde se hacía una sátira de las películas del momento, los actores eran reemplazados por políticos. Entonces, la caricatura del político cubría una doble o triple función, era una especie de estallido multi, digamos, metaficcional, donde uno tenía que reflexionar acerca de la realidad política, viéndola como una especie de programa televisivo. En este caso, por ejemplo, aparece López Rega, el famoso ministro eh, de la cartera social del gobierno de Isabel Perón, eh, haciéndose cargo en una especie de ficción para la televisión de que él dijo que en todo caso iba a ocupar el lugar que le dieran y que podía llegar hasta ser portero si se lo pedía. Entonces, bueno, se imaginan una ficción televisiva, el guión de una ficción donde él sería portero. Pero bueno, la maestría de Pérez de Elías fue, y el éxito, más allá de que los guiones eran muy sofisticados, era la caricatura, ¿no? Y eso es lo que en una de esas funcionó en muchos humoristas gráficos, para otros es un desafío, por lo menos que yo recuerde, hay humoristas gráficos que dicen la caricatura es difícil, o sea, es una especie de especialidad que depende de un arte muy particular y lo peor que puede pasarle a un caricaturista es que no reconozcan la figura
que dibujó. Eso les amarga el día. O sea, es una cosa, para ellos es un fracaso absoluto, es un riesgo además, ¿no? Y me parece que es eso. Exactamente, exactamente. Así que me parece que eso sí tiene que ver con el carácter artístico del trabajo del humorista gráfico. Yo creo que eso, o sea, frente al arte de la postproducción, que es para todos, cualquiera puede hacerlo, eh, sería muy apocalíptico decir, bueno, vamos a tratar de eliminar autores de memes porque, bueno, tal vez sea el reemplazo bueno, de otras formas de expresión pública que tenemos o no tenemos. Sí me parece la calidad artística a la que puede llegar el humor gráfico. Vamos. Sí, vamos. No, bueno, a mí el tema del meme me viene interesando hace bastante. Me acuerdo que en las primeras jornadas en el 2019 hubo unos trabajos de memes, si no me equivoco, Lauri Fernández y Hernán Martiñone presentaron un trabajo de memes, y por supuesto lo que trabaja Damián también. Pero a mí me parece que hay como hay dos vinculaciones. O sea, hay una vinculación. ¿Qué impacto puede tener el meme sobre el humor gráfico eh, y sobre el humor en general? Uno es un impacto temático y otro es un impacto estético. Entonces, el impacto temático es como la forma, esto que mencionaba Natalia más temprano, que el meme obviamente llega mucho más rápido que cualquier tipo de elaboración más compleja que uno pueda hacer sobre un evento. Pero al mismo tiempo eso también, entonces, a las horas de que haya pasado algo, ya hay infinidad de memes circulando. Pero también hay una cuestión que es que yo siento que esa misma inmediatez y esa misma rapidez son como insectos que absorben completamente la salvia de una planta y la dejan seca, digamos, también, ¿no? O sea, hay un punto en donde a veces pasa, yo estoy en varios grupos de memes y sigo muchas páginas de memes en Instagram, hay un momento en el que ya a veces al día o a las 48 horas ya estás harto de ver los memes del evento político que sucede. Ya está, ya los viste todos o viste los más entonces, ahí también hay una cuestión de que la inmediatez misma no necesariamente garantiza que todo se haya dicho sobre eso que estuvo sucediendo, digamos. En ese sentido, me parece que ese es como un primer impacto. Y después el otro impacto tiene más que ver con la cuestión estética, en el sentido de, bueno, los memes son plantillas, o sea, son formatos predeterminados en donde se coloca la información de acuerdo a lo que se quiere decir y se manipula esa información y esa plantilla, digamos, esas variables de esa plantilla. Entonces, un impacto puede ser justamente que los humoristas se apropien de esas plantillas para hacer versiones dibujadas de los memes. Que a mí generalmente siempre que pasa eso, generalmente siempre me parece que la mayoría de las veces me parece que fracasa. O sea, me parece que hay algo ahí que no termina de funcionar, que queda el humorista como un señor mayor intentando apropiarse del lenguaje de los jóvenes, digamos. Eh, exacto, exacto. Pero también, como veníamos hablando, también hay un impacto estético en el sentido de que esta misma idea de que en definitiva lo que hay es una plantilla que se reorganiza, que se remodifica, eh, también es un principio que puede servir de organización de los chistes para el humorista gráfico. Y se lo ve también hace mucho tiempo, o sea, qué sé yo, el humor gráfico tiene el humor en general, digamos, porque también pasa con el stand-up y también pasa con la comedia de situación, hay unos tópicos que es el humor de suegras, humor de náufragos, humor de esqueletos, humor de fantasmas, o sea, los humoristas gráficos del siglo XX que trabajaban en revistas que tenían que producir chistes todas las semanas, todos los días, básicamente lo que hacían era recurrir a esta especie de máquina de, bueno, tengo que pensar un chiste, tengo que pensar un chiste, tengo que pensar un chiste, y usar estos tipos de plantillas. Entonces también hay una similitud en algún punto con lo que los humoristas ya hacían antes. Y me parece que recuperar esta lógica de los memes, adaptarla al trabajo del humorista no es tan complejo. Pero por otro lado, yo sí siento que hay algo que me está pasando un poco con los memes y sobre todo con la manera en que los jóvenes, digamos, consumen los memes, que sí siento que hay como una especie, estamos llegando como una especie de agotamiento. Ya los memes comienzan a ser algo de gente vieja también, ¿no?
O sea, hay algo ahí que está pasando hoy por hoy, que los memes ya están siendo cosa de gente vieja. Y si uno ve, y acá me voy a hacer eco de lo que decía Natalia de la inteligencia artificial, los memes más populares de este año, los Italian Brain Rot memes, que no sé si los vieron, pero son un absurdo total, son cosas ya producidas con inteligencia artificial, con su propia lógica interna totalmente absurdista, que ya no tiene ningún tipo de referencia con la realidad, sino que están haciendo como su propio universo de referencias. Entonces también hay ahí como todo, Internet es básicamente aceleracionismo, entonces también hay como un aceleracionismo memético en este momento, siento yo, en donde el sentido de los memes y su vinculación con la realidad está un poco colapsando en cierta medida. Bueno, eso es un poco lo que tenía para decir. Darle intensidad a lo que parece una barbaridad. Dale. Bueno, capaz, sí. Sí, pero no. Esta conversación con el hijo y todo el relato son memes. Es genial esta conversación y ella lo que explica es esto como que mostró cómo era la memes que él veía y claro, eso es como cómo nos porque no entiendo que le compartió a ella el hijo, ¿no? Entonces, también hay como una historicidad ahí mismo, ¿no? Me pareció re interesante ese relato. Hay como generaciones de memes. O sea, no es lo mismo el meme que apareció en el 2008, 2009, que el meme que se utilizó en el 2015, que el meme que se utiliza hoy, digamos. O sea, también eso sí es re interesante. Y cuando usas memes viejos, inmediatamente estás mostrando el hilacho. Fueran memes viejos, sino que eran memes que ella está haciendo ahora, pero para un rango etario que se ve que es claro, nuestro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ahora acá. Sí, a ver, Alex. Sí. No. Ya, pero en Italia, por mis alumnos en Perú, tiene una referencia con la realidad, que es tiburón, pero con 3 piernas, ¿no? Y una canción italiana que se entiende a medias. Pero yo creo que es una burla a la inteligencia artificial, a un intento de tomar control. Bueno, quería contarles, en Perú, los humoristas argentinos han sido muy respetados porque toda la izquierda peruana los usó durante los 70s y 80s. O sea, Aquino hace un abanderado, también Coppi puede ser, ¿no? Y bueno, y en los últimos tiempos hemos descubierto, mira, a Fontana Rosa. Le dicen el negro, creo, ¿no? E incluso sus libros están circulando. Ya, entonces, pero ¿qué sucede? Hay algo raro que no me van a creer. Humoristas antiguos de ustedes están saliendo, no en memes, pero en referencias miméticas, Capusotto, creo que se llama. Sí. Lo que pasa es que hay esta tendencia en la villa miseria de Perú que tenemos, todo pues, hay que pintarlas, dicen los alcaldes, para que estén bonitas. Entonces aparece un personaje con bigote de Hitler. Sí, ok, y aparece. Entonces, tardíamente vuelve a ser, porque tiene el humorista argentino en Sudamérica, es capital simbólico, sí. Lo que dice Bordeaux. No le sirve, no es capital económico, generalmente no van de la mano, pero sí es muy respetado. Entonces, como les digo, o sea, aquí no tiene esa facultad de que queda bien con toda la izquierda de toda Latinoamérica, por alguna razón. Ya, ese es uno. 2, Maitena también está tomando las revistas de derecha, pero como que somos feministas, miren, algo así. O sea, ¿revistas de derecha están publicando Maitena? Sí, así de simple. De derecha es un decir, ¿no? O sea, de alta sociedad, algo así. Es una forma de reconciliación, vamos así. Ya, y tercera cosa, bueno, esto sí tiene que ayudar. Cuando el autor de Gaturro fue a Lima, se quejaron todos, porque decían que era un imitador de gato, que no merecía nada.
Ayer llamé a mi pareja, le conté algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El autor de la turba apoya mi ley. No te puedo creer. Así me dijo. No te puedo creer. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Latinoamericamente creemos que los humoristas, todos argentinos, son parte de la lucha de izquierda de Latinoamérica. Y como les digo, Capusotto reaparece, Quino nunca se fue y Maitena lo es. O sea, son utilizados en un sentido, lo tiene el capital simbólico latinoamericano raro, que se puede oír. Es muy raro que el humor pueda trascender una frontera. Eso digo. Súper interesante lo que decía Alex. No sé, Natalia, si llegaste a escuchar Sí, sí, algo. sí. Ah, Sí, buenísimo. Podemos. gracias. Ahí, así me veo. Bueno, pues también hay que pensar en eso. ¿Cómo es? Ah, Nick hace tiempo, a ver, acá lo repudia buena parte de la sociedad, los mismos humoristas no lo quieren, es como los humoristas de todos los que venimos hablando y Nick. Y, ¿cómo es? Acá tuvo una estatua de su gatito y fue vandalizada infinidad de veces y él salió todo enojado a decir, la pone nueva y ya es como se volvió como un hobby, es como, ya tiene vida. Ah, Porque la última vez que la vandalizaron, la van a buscar, se la llevan a su galpón, él la arma y cuando la está llevando de vuelta, había una horda de jóvenes esperándola para reventarla, evidentemente. Entonces llaman al responsable de eso y le dice a los muchachos que estaban llevando el camión con un gaturro enorme, váyanse de ahí, devuélvanlo al galpón. Entonces lo van a volver al galpón y llama a este señor que la restaura y le dice, no lo traigan acá porque me van a reventar todo en el galpón, porque estaban enfrascados en que había que romperla de vuelta, entonces se terminan quedando como a 4 o 5 cuadras comiendo unas empanadas en algún lugar, pero el galpón no lo podían dejar en ningún lugar, no lo podían depositar hasta que la gente no se fuera, digamos, generó como toda una cultura alrededor de qué hacer con esa estatua y lo que representa también Nick, pero llegó un punto en el que ya no era tanto lo que representa Nick, sino que era simplemente poder mostrar en Twitter principalmente que uno formaba parte de vandalizar la estatua. Casi un happening. claro. Sí, había en Facebook, no sé cuánto duró, pero había un sitio de alguien que se dedicaba a mostrar todos los plagios de Nick. El sitio se llamaba Nick es un pelotudo. Ese era el nombre del sitio, cosa de que uno ya supiera cuando entraba de qué lado estaba. Pero también me parece que se usa en la generación de los recontra tatarabuelos del meme, que son de la gente mayor que agarra, empieza a usar el celular y hay materiales para gente muy mayor. Que Mafalda aparece transformada en un personaje al que le hacen decir cualquier cosa. Sí. Había una serie que se llamaba Mafalda Despeinada y decía, bueno, qué linda es la vida, mensajes de ayuda. Eso ha era llegado muy... a España, que lo sepáis que a España han llegado las deformaciones de Mafalda más terribles. Vaya, que Quino el pobre, si viera eso, Dios mío. Sí, sí, porque ideológicamente están en las antípodas. Sí, sí. Absolutamente. Hay un meme en Perú. Aquí estamos felices porque en el Eternauta apareció el nombre de Perú. Y para nosotros es no, por las Malvinas. Bueno, en Perú apareció un meme que sale el dibujo clásico del Eternauta acercándose, más cerca, y cuando está cerca, dice, quiero decirles que Almacén Don Manolo es una precio baratísimo. Para que entendamos eso en Perú, quiere decir que ya no hay. Bueno, otro de los ejes que para discutir tenía que ver con los sujetos del humor, quienes producen risa, y la pregunta venía a colación de la erupción de mujeres humoristas, que las jornadas pasadas estuvo bastante centrado en eso, y ahora con el avance de las ultraderechas, bueno,
el feminismo, como que la ola se retrajo, si hablábamos de ola, y las humoristas feministas, algunas persisten, otras están reconvertidas, pienso en la COPE, que es otra de las que vos antes mencionaste, a otra persona, ahora no me sale el nombre, claro, la COPE también Se ha vuelto una persona de los medios. Sí. Este, ¿No? Y entonces, bueno, ¿cómo, qué cambió, ¿no? Y cómo cambió el humor con estos nuevos, con las humoristas mujeres, y después pensaba en los otros sujetos sociales que todavía no terminan como de aparecer. En Brasil sí hubo un fenómeno de humoristas mujeres negras e historietistas también, que hacen toda una producción vinculada a la negritud, a su carácter, y también de denuncia, porque lo que ellas denuncian es el racismo del algoritmo, porque, bueno, también en las formas en que, a mí acá voy a meter la pata porque no sé, pero como que en las formas que tiene el algoritmo de reproducirse, bueno, está esta idea de que parece que somos todos democráticos y que con el solo clic alcanza para tener mayor reproducción, y ellas decían, bueno, no, hay algo con respecto al color de piel que hace que sea más difícil de encontrar, o que uno necesita mucho más me gustas o corazoncitos para que eso adquiera visibilidad. Bueno, eh, mi pregunta era qué opinaban al respecto sobre estos fenómenos. Bueno, sí, Natalia, y mantenemos el orden. bueno, ya con esto del movimiento ya no hace falta que os cambiéis de sitio porque hemos descubierto que orientándonos el ordenador parece que oigo. Puedes escuchar. Gracias. Pero sí, bueno, a mí me interesa mucho en lo que estoy trabajando ahora, en el humor producido por mujeres en España. Aquí ha habido una pequeña revolución, un pequeño boom del humor producido por mujeres en los últimos años, gracias sobre todo a la intervención de Internet y muy en concreto de las redes sociales, que permiten que sin intermediarios, sin que haya un directivo, sin que haya alguien que te elija y que diga, tú sí vas a estar en este programa, de este medio de comunicación, en este podcast o en este medio escrito con la viñeta, directamente se han ganado a un público, y eso ha hecho también visible y posible a otros grupos. Me parece muy bien que hablemos de colectivos, también, por ejemplo, el colectivo LGTB. Hay muchísimo humor ahora de personas de todas las letras del colectivo. Lo que has dicho de las personas racializadas, por ejemplo, en España hay un caso muy especial, que es un podcast que se llama No hay negros en el Tíbet, que son tres personas, pues sí, de piel negra, que una de ellas es Asari Viván, que es una de las principales monologuistas que hay ahora mismo en España, y que mucho de su trabajo es sobre el tema, pues, de qué es lo que significa ser negra en España, ser negra y española, como es ella. Y es muy curioso porque ayuda muchísimo a exponer determinadas reivindicaciones, siempre, es verdad, desde el humor, pero ayudándonos a pensar en otra manera totalmente distinta, que, bueno, al tener el privilegio de no pertenecer a ninguno de estos colectivos, pues no hemos sido muchas veces conscientes, y creo que hacen una labor fantástica. No sé si allí en Argentina tenéis algo parecido, pero en este caso el humor está sirviendo, ¿no? Esto se ha estudiado también en el caso del feminismo, es una característica de la cuarta ola. Quiero decir que a través del humor es una de las maneras en las que estamos aprendiendo sobre el feminismo. Lo que pasa es que efectivamente, como tú dices, Mara, toda acción tiene su reacción, y ahora mismo nosotros estamos, de verdad que estamos en un momento muy dulce para las humoristas en España. Están siendo premiadas, están siendo reconocidas, hay muchísimas audiencias en todo tipo de formatos. Es un momento realmente dulce de visibilidad, de reconocimiento, pero temo mucho porque, claro, cuando las barbas del vecino veas mojar, y aquí ahora mismo estamos a la expectativa de qué reacciones puede haber si todos estos cambios que estamos viendo
globalmente con la ultraderecha y demás, golpean fuertemente. También es verdad, y es decir, que se está apostando por ello porque hay una respuesta comercial, quiero decir, que aquí nadie es tonto. Si realmente no es un convencimiento, ¿no? Muchas veces de las empresas, vamos a contar con ese podcast, vamos a contar con esa humorista gráfica, ellos, bueno, se dan cuenta de que venden y demás. Pero el primer paso, el primer salto ha sido ir directamente a buscar al público sin intermediarios a través de las redes sociales y darnos cuenta de que hay mucha gente que quería oír esos otros discursos, esas alternativas, esa frescura, ¿no? de escuchar otra cosa o de ver otros chistes sobre temas que nos resultan refrescantes. Ellas siempre dicen, yo cuando hablo con humoristas gráficas o con humoristas mujeres en general, que están siempre luchando contra la universalidad de lo que hacen los varones frente a que se entienda que lo que hacen ellas es humor de nicho. Es decir, el humor de hombres no existe, pero el humor de mujeres, esto es de mujeres y para mujeres. Maitena, pensemos en Maitena, es un público, o la gente puede, o hay hombres que pueden pensar, esto no es para mí. Y hay podcasts conversacionales de humoristas en España muy exitosos, pero que mayoritariamente quienes lo escuchan son las mujeres. Sin embargo, como mujeres también escuchamos podcasts donde quien conversa son dos varones. O sí que vemos el material que hacen los humoristas gráficos. Yo creo que casi todos los que hemos nombrado, menos Maitena, eran varones en todo este rato que llevamos, porque bueno, históricamente es así, lógicamente. Entonces, esto a mí me parece muy sugerente. Lo que pasa es que tengo temor realmente de que sea una burbuja como ha habido en otros tiempos históricos y que venga algo y la barra. Tenemos que estar muy atentas y luchar mucho ahí. Bueno, nada, qué sé yo, yo soy hombre blanco heterosexual, así que no, pero sí creo que sí hubo definitivamente en Argentina un cambio fuerte desde las personas que hacían humor y también de los lugares de enunciación desde donde se emitía ese humor. Creo que, bueno, un poco anoche, preparándome, pensando un poco en la charla, me puse a leer este libro, que es el Disparen al humorista, de Darío Adanti, que se presenta como un ensayo gráfico sobre los límites del humor. Y un poco me llamó la atención el nivel de resentimiento que maneja esta persona ante la pregunta sobre los límites del humor. Más allá de que no me pareció que funcione muy bien el libro como historieta, porque básicamente son rants, pero es muy interesante como esta cuestión de que aparezcan, de que alguien venga a decir, che, este humor que estás haciendo no es universal y hay ciertas cosas de tu humor que estarían mejor manejadas de parte de alguien que pertenece al colectivo del cual te estás burlando, y que esa mínima eh, consideración produzca tanto rechazo, digamos, en algunos humoristas. Eso por un lado. Después, otra cosa que me pregunto, tengo más preguntas que, que aseveraciones, se notó mucho, periodo 2015, 2025, 2024, 2023, una afluencia de muchas mujeres haciendo humor en Argentina, en las redes particularmente, pero también en eventos como Vamos las Pibas. Y una cosa que me pregunto es cuántas de estas mujeres que estaban haciendo humor, que comenzaron a hacer humor o que vieron una posibilidad de hacer un humor feminista o femenino, eh, han seguido haciendo ese humor hoy por hoy, digamos. O un poco, bueno, el caso de la COPE me parece que es medio paradigmático. Una persona que comienza haciendo humor gráfico es doxeada, cancelada, como quieran decirle, por hacer humor gráfico. Y finalmente se da cuenta de que en el humor gráfico, encima de que no hay tampoco tanto prestigio, tampoco hay dinero, y termina haciendo también, haciendo humor, pero haciendo humor en el stream, en los streams, en las redes de otra forma. Eh, y lo último que tenía para decir es que es muy importante en ese sentido el trabajo de reconstrucción de genealogías que acá comenzó a hacer Mariela Acevedo, pero que hay muchas investigadoras latinoamericanas y españolas que lo están haciendo en este momento, que me parece que es muy importante para justamente salir
poco de esta situación en la que siempre parece que estamos comenzando a hablar del humor de mujeres en el año en el que nos sentamos a hablar del humor de mujeres. Cuando uno ve, no sé, las cosas que hacía Claire Bretécher en los 70, en los 60, en los 80, había ya hay un montón de cosas temas que siguen volviendo como si fuese el día de la marmota, digamos, ¿no? Entonces, para mí esa tarea de reconstrucción de genealogías y de decirnos, particularmente a los hombres, che, bueno, todas estas cosas existían, es muy importante. Eso. Miro para allá, ¿no? Así, ¿Para ¿verdad? dónde? No, ¿dónde está el sonido? Para Natalia. Sí. A ver, ahí está. Sí, la verdad es que también podíamos pensar en otros sujetos que no fueran las mujeres, pero me cuesta identificar, digamos. Para darle otra faceta a tu pregunta, Mara, y al tema que disparaste, pero sí tal vez rescatar, como decía Natalia, no estamos nombrando, en realidad no surgen espontáneamente las humoristas mujeres, o sea, tenemos que sacar el tema, el tópico de conversación. Pero bueno, justamente el año pasado en las jornadas hubo una invitada que es Agustina Casot, que a mí me había parecido, bueno, en primer lugar la conocí porque apareció en las publicaciones del colectivo Alegría, que es un colectivo de varones que hacen tal vez el humor satírico y político ahora muy fuerte, que no se está mostrando en otros medios, y ella era invitada. Leído en ese marco de la revista Cancelado, que es la revista que ellos sacan, me había parecido muy interesante, pero de todas maneras, cuando fui a ver su producción, dije, bueno, es una dibujante que no se va a ir por el lado de Maitena. Y esa ruptura con esa especie de casi de imposición, que es traducido a lo que decía Natalia, el humor de mujeres hecho para mujeres, para hablar de lo que le pasa a las mujeres cuando se encierran en su casa, su vida privada, esas cosas que tienen que ver con el sexo y la maternidad y la amistad entre mujeres y las salidas a la noche, etc. Todo ese universo Maitena, de empoderadas, eso no estaba en Agustina, y esta humorista gráfica lo que hizo fue tomar como referente a Copy. O sea, Claro. eligió un modelo que en cierto modo es estético. Y creó unos personajes que son unas brujitas, que parecen y a veces opinan hasta de la literatura de Harry Potter, o sea, algo que parece absolutamente aniñado, pero tienen un sistema de relación entre ellas que es bastante cruel, que es bastante, digamos, autoritario, y abrió el paradigma Maitena, creo yo, como rechazando la maternidad de Maitena. Y eso me parece que es una linda punta, no es mi especialidad. Ver humor de mujeres te toca seguramente Mara, pero me pareció un personaje interesante por esa ruptura y elegir otra genealogía. Ah, hay uno abajo que también tienen su crueldad. Mara, ¿hay posibilidad de poner algo de lo que yo te he mandado? Porque hay algunas, porque conozcáis un poco alguna referencia que voy a hacer a Flavita Banana. No sé si conocéis a Flavita Banana. Ella ha conseguido algo muy importante. En el PowerPoint que he mandado, yo creo que es. Sí, ahí voy a. Es suyo lo primero que sale. Ahí pueden ver, estas son imágenes. Sí. A ver, Natalia, ¿querés contar un poco esta Sí, mira, esto de Flavita Banana, ella ha conseguido algún hito importante, que es que por fin hay una dibujante en el diario El País. Desde 1976, el diario El País es un diario realmente importante en España, con humoristas gráficos de la talla de Forges, de Peridis, que desde el año 76 sigue haciendo su tira, Máximo también, que lo estudié yo en mi tesis doctoral, y ahí no había habido ninguna mujer, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el conseguir ella publicar en Opinión fue muy importante. Y ella contó hace poco en sus redes, esto pasó en el año 2018,
y le dio un complejo enorme porque decía que ella venía de ese Moda, que es una revista pues más dirigida a público femenino, y decía que encontró que tenía que buscar una voz universal, lo que comentaba antes, para dar la talla y ocupar el hueco que esos humoristas hombres estaban ocupando, y de pronto ella dice que cada vez que piensa en que en el año 2018 ella tuvo ese pensamiento, se da golpes contra la pared porque dice, pero ¿cómo pude pensar esto? ¿No? ¿Cómo pude pensar que cualquier cosa que yo pueda dibujar, sobre cualquier cosa sobre la que yo pueda hablar, no vaya a ser para todo el público, ¿no? Y desde entonces pues hace cosas genéricas como esta, o un poco más abajo, si bajamos un poco hay uno suyo, lo vaya a reconocer por el estilo. Bueno, aquí esto es lo que hemos hablado antes un poco del cambio de, claro, de la caricatura, y esto es otra mujer, esto es Daniela Martí, que publica también en El País ahora. Ella creo que es procedente de Colombia, pero se ha instalado en España. Y bueno, es un tema genérico, absolutamente, un tema de una cuestión medioambiental, de los microplásticos y demás, ¿no? Y un poco más abajo hay otro de, de Flavita Banana. Bueno, este Claro. lo puedo ver ahora después. Acá, este. Y este sí que utiliza también este tema clásico del Dios y el angelote y tal, ¿no? O lo que entendemos por Dios en según qué cultura, también eso es discutible, y habla de las mujeres, ¿no? De toda esa ¿Quieren leerlo? que va a Espera, suponer... ¿eh? aguardame que les leo el chiste porque no llegan a leerlo. Ah, Desde, dicen, y la regla, y el parto, y las las cartucheras. cartucheras, ¿sabéis qué son? Las cartucheras en la celulitis. Ah, ¿no se olvida algo? Ah, sí. Si se te ocurre hacer algo ingenioso, dirán que es para mujeres. Le ponen como Claro, que la todo esto, imposición. claro, toda esta cosa de que no puedo ser una humorista legítima como las demás. Si bajas al siguiente, hay otro de otra autora española que es muy interesante, también publica en la revista El Jueves, que es una revista clásica desde los años 70, es como la decana del humor gráfico en España, lo que va quedando ya de revista de humor gráfico, y ella es Raquel Gu, que es una billetista catalana, que aquí justamente habla de que cuando ella va a hacer una presentación, una exposición en público, le preguntan es por este tema. Oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres haciendo humor? Y es lo que dice María de la genealogía, que es tan importante. Claro que hay mujeres que hacen humor gráfico o humor en general y que lo vienen haciendo, pero a veces hay como eslabones perdidos, están como aisladas, y realmente tenemos que reconstruir eso. Yo estoy en ese trabajo, en esa pelea, porque en España haya esta memoria, que también tenemos un gran problema con los humoristas gráficos y las humoristas gráficas y los humoristas en general, una vez que, por lo que sea, pues porque se retiran o por ejemplo porque fallecen básicamente, dejan de estar tan presentes, y olvidamos realmente su aportación. Y creo que es algo que conviene cuidar y sobre lo que conviene plantearnos. Hay una serie ahora estupenda, ¿verdad? La han hecho en Estados Unidos, que se llama Hacks. Hacks es una serie, como nos entendemos entre nosotros. Es lo más. Y justamente Hacks habla es lo de más. dos generaciones, claro, habla de dos generaciones de humoristas mujeres, de comediantes, en este caso comedia escénica, una mujer pues a la antigua, ¿no? Las que están en Las Vegas haciendo stand-up, y una joven que además ha tenido un problema de cancelación en redes sociales por un chiste, y cómo se juntan las dos y se unen y se abrazan esas dos generaciones, y lo que tú decías antes, ¿no? El joven y el mayor van aprendiendo, quiero decir que seguramente Eva, la joven protagonista de Hacks, le enseñaría los memes italianos, estos absurdos, a la Débora, que es la mujer mayor, y la otra también, bueno, aprenden una de la otra. Y este abrazo generacional es muy interesante. ¿Por qué se han hecho estas series? Pues porque detrás hay creadoras, hay guionistas, hay mujeres que están reflexionando sobre estas cuestiones que es interesante plantear, ¿no? Sí, no, aparte un poco, porque uno ve en esto de las genealogías y busca para atrás, es como que en los 80 acá
había muchas humoristas que ingresan y que incluso entran, no sé, a una revista como Sex Humor. Entonces, no es simplemente esas mujeres haciendo humor en un medio masculino, entonces, sino que encima tienen que hablar de sexo. Es decir, es Claro, con la mirada masculina. tabú sobre el que tienen que pararse. Es decir, el desafío de salir en un medio consagrado como era Sex Humor en los 80, pero encima ser irreverentes o tratar de, ¿no? Y ahí también vale rescatar, o sea, a mí me gusta esa manchena, por ejemplo, la que se burla de los hombres, y no la otra también es buena, cumple otro papel en los 90, ¿no? Pero en esos años 80, sí, de destape, de efervescencia, y todo eso, que vengan a burlarse de los hombres, porque también tiene que ver esto de quién se ríe de quién, ¿no? Y esta cuestión de, sí, las mujeres siempre diciendo, no, bueno, esto que plantea acá, ¿no? No somos tan pocas, siempre están excusándose, pero también esto sobre quiénes se ríen y uno de los grandes tabúes es precisamente reírse de los hombres, que es lo que a lo largo de todos los siglos, los chistes son las mujeres, o los hombres disfrazados haciendo, interpretando papeles femeninos, era por sí mismo humorístico, cómico, ¿no? Tan difícil es un lugar inverso. Por eso a mí me interesa esa mañana de los 80. Juana Molina, cuando se disfrazaba también de hombre en eso que hacía de Levante, que se ponía así como un intelectual, ¿no? Y que les hablaba así, todo serio, ¿no? Y cómo se fue. Es como, también, como hay que romper con esa idea que uno está siempre empezando de cero, siempre recuperando, porque muchas de estas humoristas, bueno, cuando uno les pregunta por los antecedentes, no los conocen. Llegan, si quieren, a la Maitena, que encima no la leyeron en los diarios, en las revistas, la leyeron en los libros, en las republicaciones o sueltas ahí también, ¿no? ¿No? Bueno, nada, era como interesante problematizar esto también desde nuestro lugar. Sí. Sí, no, pero estaba yo creo que pasa artístico, otras trayectorias del humor nonsense, yo, desde eh, donde fue el grupo en el que estaba La gamba y mover la escena sobre, digamos, como en una reacción claramente positiva a esos lugares del humor femenino. Entonces es lo escatológico y orinar en el escenario, aparecer, no sé, topless o muy vestidas, ¿no? Hay todo un juego desde el under que termina ganando la escena, que por lo menos de los 80 para acá, que viene creciendo. Lo que es verdaderamente una pena es el lugar común, digamos, las mujeres en stand-up hoy, yo para pensar en el espacio teatral, que el stand-up como género vinculado con la vida cotidiana reduce mucho el universo. Es muy raro ver una mujer hablando de política en el stand-up, ¿no? Que no es tan raro para los varones cis y sobre todo para otras identidades que no sean binarias. Pero sí hay un espacio, digamos, que el teatro realista toma como, digamos, para decirlo rápidamente, como objeto de la burla. En los 80 aparece una resistencia también vinculada con la militancia feminista, que es, por lo menos, un espacio escénico muy interesante para incluir en la genealogía. Sí. Y las chicas del grupo Miel de Lava que hicieron Petróleo, que es una obra en la que ellas toman la identidad masculina. Así que, bueno, para terminar el arco, la parábola. Sí, en el medio en Cualca también hay un personaje que también es súper masculinizado, ¿no? Sí, no son los únicos, pero sí son elaborados muy chiquitos que quedan después. No son tendencia, podríamos decir. Bueno, y para ir cerrando, porque ya estamos en horario, la última pregunta es, ¿qué leen sobre qué nos reímos ahora? ¿No? Que también
bueno, el mantra que decimos, bueno, el humor hay en todas las culturas, hay siempre humor y todo eso, pero cambia históricamente, ¿no? Ese es el mantra, bueno. ¿Qué están viendo ahora sobre los objetos de la risa, ¿no? Me estoy quedando sin batería. Por si acaso me voy despidiendo ya, ¿no? Por si se corta. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí No pasa nada. ¿Se desconectó? No, Ahí no está. estamos. Sí, voy a dejar de compartir. Bueno, no sé quién quiere. Bueno, pensándolo un poco, ¿de qué se ríe hoy en día? Hay como... Yo pensaría, ¿de qué se ríe lo que se podría pensar como el campo izquierdista, progresista, y de qué se ríe la derecha, digamos, ¿no? Y lo que yo noto un poco últimamente, me parece que desde el campo progresista hay como una especie, o sea, hay dos cosas. Una, por supuesto, la ridiculización de las figuras de la derecha que gobiernan, que es como una especie de intento bueno, nada, lo que decía Gombrich, ataque simbólico, descarga, pero también como una especie de consuelo, ¿no? O sea, si no podemos hacer nada políticamente o si el mundo está en manos de los malos, al menos nos podemos reír de ello. Y a veces, muchas veces, yo me doy cuenta de que pasa algo con ese humor de que me parece demasiado, a veces me parece que le faltan dientes, muchas veces. Pero también entre mis grupos de amigos progresistas, y ya en un ambiente más, quizás más privado, yo sí noto que hay también como una risa del patíbulo, ¿no? Como reírse de cómo cada vez las cosas están peor y cada vez hay como un humor más progresivamente más negro, eh, que muchas veces me parece que, no sé si sucederá, yo sospecho que sucede en varios grupos, que no llega a ser tan público porque es muy incorrecto, pero hay una cuestión ahí también, me parece, con, che, estamos, qué mal que estamos y bueno. Y con respecto, no sé, yo siento que me parece que hay algo que sí hay novedoso en alguna medida, sobre todo con este gobierno actual argentino. Hace un par de semanas, pensando también en remitir a lo que mencionaban recién de Nick, eh, escribí un artículo, salió publicado un artículo que escribí sobre Nick en general, pensándolo en relación al campo del humor gráfico y de la historieta argentina y qué vínculos tiene y por qué no hablamos de Nick. Porque hemos decidido que es un ladrón y hemos decidido que es un chanta y hemos decidido que no vamos a investigar a Nick de ninguna manera. Y a mí eso me parece una pérdida total para la investigación. Es un tema desagradable y es un tema que probablemente nadie le dé pasiones, pero digo, hay cosas interesantes para preguntarse por qué el humorista gráfico más exitoso de Argentina hoy en día es básicamente una usina de reproducción de un discurso del gobierno, digamos. O sea, es casi un canal oficial de comunicación de este gobierno. Y es un tipo que además es millonario y es un tipo que además en su misma cuenta en la cual está identificada con Gaturro, que es un personaje para niños, comparte unos memes de mandriles y cosas así que, bueno, no quiero ponerme escatológico, pero digamos, sabemos el tipo de humor que maneja nuestro presidente, digamos, es el mismo tipo de humor. Y ahí me parece que también hay otra cuestión, que es que hay un humor el bullying es el humor de la derecha, digamos, hoy por hoy. Y es un humor que al haber triunfado políticamente en elecciones en muchos lugares del mundo, es un humor que hoy está socialmente, no en todos los ambientes, pero está socialmente aceptado, digamos. Y yo siento que hay algo que une, hay un hilo invisible, estético, que une a Nick con Milei y que tiene que ver con el resentimiento. O sea, es un humor fundamentalmente del resentimiento. Es un humor del perdedor que encuentra la posibilidad de venganza. Y es paradójico en el caso de Nick, porque Nick no es un perdedor. Pero sin embargo, es un perdedor dentro del campo del historieta del humor gráfico, porque todo el mundo lo volvió un paria.
En el caso de Milei sí es más claro que era un perdedor hasta que ganó las elecciones. Pero entonces hay ahí una cuestión de este humor de, primero, romper obviamente todas las, ¿cómo se diría? Los acuerdos sociales acerca de qué es lo que uno se puede reír, pero también es el humor como venganza, ¿no? O sea, me río de todos estos a los que les gané, me río de todo esto a los que les ridiculicé. Es el bullying hecho humor. Y hay una cuestión que a mí me parece que hay que atender, digamos. O sea, es interesante. Capaz no sea linda, pero es interesante, digamos. Un poco esas son las ideas que tengo. Porque también es como que es terrible que no sé, hace muchos años que no doy clase y que no estoy en contacto con adolescentes y preadolescentes, pero me está dando la sensación un poco de que ese tono de humor que destruye, digamos, que siempre fue, o sea, cualquiera que hizo la secundaria y la primaria en Argentina sabe que es parte de la lógica de los grupos de amigos también, ¿no? O sea, por lo menos masculinos, ¿no? Bullearse entre nosotros, digamos. Se ha vuelto como una especie de toda estética de principio estético de este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí, yo pensando así como complementariamente, eh, y como hace un rato me acordé del colectivo Alegría, las últimas canceladas que tienen la figura de Milei, eh, que leí, no sé, la última, no, salió ahora, esa no sí, y yo notaba que se tomaron muy en serio el humor de ataque, el humor de ataque muy en serio, pero no sé si hay una sensibilidad que quiera compartir ese humor de ataque. Y sin embargo, para mí yo me siento representada en mi necesidad de que alguien ponga ese valor negativo recargado en una figura que tiene valores negativos y demás. Pero me parece que no es el humor que ahora el progresismo está buscando. Pero me parece que hay un poco de miedo detrás de lo que vos contabas, del bullying, porque ya no estás pudiendo usar el arma. O sea, si el humor es un arma satírica y combativa, y es un humor político, y el humor de alegría lo representaría, no tiene, me parece, como cabida, consenso, no es tendencia, no pasa nada con eso, pero me parece que hay un poco de miedo, porque detrás del bullying hay, me parece, un terror de que aparezca una represión física palpable. Me parece que eso complica un poco. Y además que hay una política de cancelación que había estado también bastante, me parece, activada en los últimos años y que también tiene que ver con la autocrítica del progresismo, me parece. Todas estas son sensaciones, pero y creo que hay algo que no se puede decir todavía, porque si uno tiene que tener una actitud de resistencia, no puede tener miedo. No se puede permitir el miedo, y el humor creo que no puede manejar bien eso. El humor con el que yo quisiera verme representada, excepto el colectivo Alegría, que para mí afilaron las armas y son, digamos, se están poniendo a la altura de la agresividad del humor de los otros. Pero no creo que sea algo que sea apreciado, o por lo menos Sí, no tiene para mí no, es catártico y estoy muy feliz, pero me parece que no es lo que les pasó a ellos cuando entraron en la era de Macri, digamos, como que ellos surgieron a raíz de Macri. Y ahora tendría que tener no pasar. No sé. A ver, Damián. Es un comentario una cosa que distingue el humor, libertario, por lo menos lo que yo estuve estudiando en la última campaña, recuerdo que decía ayer, de la esperanza en el humor para poder mover voluntades, ¿no? En campaña electoral, y así siendo hoy, ¿no? Y algo que tienen, que aparece en el humor libertario es que hay un programa. Hay un programa. Hay un programa político, es una sátira con un horizonte a donde ir. Eso no existe ni en la alegría, ni existe en el progreso. Y eso me parece que es fundamental. Vamos a pensar cuál es el humor de la comunicación,
a ver, se nos distingue a nosotros y es algo que está muy, digamos, porque eliminar a los cucas es un programa y ordena el mundo. Eso no existe del otro lado. Todavía no existe y se está buscando. Eso está muy claro de parte de. Yo pensaba con esto que decían que para mí el humor progre, digamos, que decía Madero, ¿no? Sí. Sí. Que está como que le faltan dientes. Yo lo veo como muy, en cierta manera, casi resignado, y siento que ahora la generación Z ha tomado la forma del absurdo, ¿no? Muy fuertemente, y para mí es como una especie de respuesta sin sentido y a las crisis, o sea, gente de una generación que está con crisis con las instituciones, crisis con toda forma de binarismo, crisis ambiental, crisis económica, crisis política, una incertidumbre tan grande que se está manifestando desde el absurdo. Es decir, que nosotros a la esfera progre que está justo arriba de la generación Z, como que un poco se inclina al absurdismo, pero que no llega al punto que está tomando ahora, que por eso a veces nos cuesta conectar con estas cosas como el tralalero, tralala, y la bailarina ¿qué es? ¿Por qué se ríen de esto? De un meme de un limón acelerado, o sea, esas cosas increíblemente absurdas que yo las veo como un poco una cosa doble entre subrayar una falta total de certidumbre del futuro y tratar de buscar a la vez controlar un poco, controlar al menos la inteligencia artificial, controlar un intento de hacer una realidad que se va de las manos y uno no sabe dónde va a parar. Entonces, para mí, como por eso esas cosas cada vez, por un lado, esa agresividad de la derecha conservadora, y del otro lado, más que resignación, yo siento que es como una gran incertidumbre, una crisis transdimensional que el humor se está empezando a decir, no sé qué hacer, no sé dónde vivo, la única forma que tengo de expresarlo es por medio del absurdo de esa cosa casi sublime de un futuro muy incierto. No, yo me quedo pensando en lo que dijiste y a mí lo que me llama la atención de este humor que genera la IA es, digamos, es programada por programadores, o sea, ¿quién vigila al programador? O sea, eso es generado desde un lugar, no es simplemente la máquina. Eso. Sí, lo pide también otro usuario. Sí, lo pide. Yo me anoté esa pregunta, justamente, toman el humor como una característica humana per se, o sea, la risa, el homo ridens básico. ¿Qué pasa en este caso? Que estamos otorgando la capacidad de hacer un chiste a otros, y qué tanta gracia nos genera, de alguna manera. Pero bueno, sí hay humanos vinculados, pero pienso que no son graciosos. Pero estamos buscando a la máquina claro, no sé, para hacernos reír, o nos reímos, como vos decías antes, de esto de que nos da más risa el viejo que trata de hacerse gracioso con un meme que tiene 2 meses de antigüedad, nos da más gracia el absurdo que la máquina intente contar un chiste. Porque no sé dónde está lo visible de tralala, sino es en el absurdo de. A mí me escapa como generación. Yo estoy como 5 años más alta, pero. Yo le pedí chistes y no me causaron gracia, y la verdad es que creo que lo que yo noté de los chistes que me mandó fue que eran como muy políticamente correctos. Y yo me pregunto quién arma los políticamente correctos. Ay, ¿no? Bueno, básicamente no lo arma nadie, porque la máquina es la inteligencia artificial que están haciendo los modos de procesar ellas son las grandes cantidades de información, y en realidad no hay el programador lo que hace es le dice qué bases de datos tiene que procesar, le alimenta esas bases de datos, pero después yo creo que lo gracioso justamente de estos memes absurdos es que por un lado los produce, la imagen es producida por una IA, pero después hay todo un lore, dicen hoy en día, que armaron alrededor de esos memes absurdos, que en realidad es la interpretación humana, es la narratividad humana construyendo y llenando los agujeros que produce esa imagen absurda. Y en ese, a veces, está la gracia.
Pero me encantó la teoría del absurdo. Sí, porque para mí, por eso, o sea, hacer un lore detrás de la imagen, tipo que una taza con cara de taza con tutú, es intentar como así de alguna manera decir, bueno, yo tengo un poco de control sobre esta inmensidad que es ahora la inteligencia artificial. Yo me preguntaba también, pensando en el absurdo, ¿qué tan lejos está ese absurdo de los 50 del teatro y lo que al menos yo asocio de la literatura al absurdo? No me parece que, o sea, hoy lo así no lo puedo ver. Para mí tiene mucho que ver. Para mí tiene mucho que ver. Lo mismo, para mí es la lógica de los tambores también duele, o sea, Disney vocales, esto como una opinión, pero Disney vocales que se manifiestan en la crisis artística. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el teatro del absurdo, pandemias, otra forma de absurdo. Quizás la podamos utilizar para decir, no sé, pero no podemos negar, creo, la crisis que nos ha generado el arte, el humor y la sociedad, un evento como la pandemia en la cabeza, mental. Perdón. Sí. Muy interesante todo lo que hablan. Hay una autora mexicana, Fausta Gattuso, bueno, ella en uno de los libros, por ejemplo, dice de que el humor también es hay gente que lo estudia como esta escapatoria de la realidad, digamos, puede ser crítico, pero para la gente es como para escaparse de la realidad. Lo absurdo, por ejemplo, en Costa Rica, yo cuando he hablado sobre este tema, lo que dicen es, bueno, es que a mí me gusta porque precisamente no trata de la realidad, no trata de nada. Me saca del momento en que estoy y ya está, y por eso me gusta. Pero también ella lo que dice es que, claro, este tipo de humor, cuando se estudia de esa manera, deja esa parte que en sí del humor de que tiene que ser crítico contra una estructura de poder, por ejemplo, que más bien la favorece, porque la gente no quiere estar ya involucrada en política, no quiere estar en nada de eso. Entonces, que estudiar el humor de esa manera es problemático en el sentido de que favorece más bien a una estructura de poder en lugar de la gente que está queriendo criticar. Y otra cosa que quería señalar es el poder que tiene este tipo de humor de pasar las fronteras. Ustedes aquí en Argentina están hablando de estos memes y yo los veo también en Costa Rica y se saldrán en Perú y salen en España también. O sea, creo que hay una importante ahí, un área de investigación valiosa en el sentido de las redes humorísticas, incluso en Latinoamérica, pero este humor como que trasciende y que afecta a diferentes contextos sociales. Alex, y vamos cerrando. Antes quería decir una cosa, que tenemos que añadir una variable. Y creo que un gran grupo de los jóvenes se han mudado a la sociedad virtual. Y es otra lógica y otra cultura. Y me parece que este tipo de memes obedece esa lógica. Y tal vez, para entenderlo también, nosotros tendríamos que mudar un poco nuestro análisis antropológico, sociológico, a la sociedad virtual. Que dicho sea de paso, suele ser un poco político, en ciertos puntos por el TikTok, etc. Y creo yo que esto de aquí forma parte de la angustia que nos genera el IA, tanto a los que no estamos ahí como a los jóvenes mismos. Pero pienso también que tenemos que cambiar un poco el chip ahorita y mudarnos también a lo virtual tan utópico. Bueno, con este llamado a incursionar en la IA y en la virtualidad, vamos a dar por cerrada la mesa, porque son las 12 y casi ya teníamos que estar arrancando la otra. Muchísimas gracias acá a los colegas, a ustedes. Hay ahí un cafecito para recuperar energía. Sí, y no es virtual, sino real. Y nos dividimos en dos aulas, una sigue acá y la otra es acá afuera. Bueno. Un gusto, Natalia. Muchas gracias. Gracias por todo.
Ha sido un gusto y de verdad que igualmente. he encontrado aquí un match con estos compañeros, he estado de acuerdo Sí. también en muchísimas cosas y ha sido muy enriquecedor. Mira, además de ver hacks, Amadeo y yo leemos las mismas cosas. Ya. Tenemos el mismo libro. Muchas gracias. Bueno, Natalia, te dejamos. Chau, chau. Chao.